sangue sol potei la pace aver nel mondo. Il brando mio calcò l'orgoglio innovator che illudono le genti coi soni mentitor. La morte in questa man a un avvenir fecondo. E poi pensate seminando morte piantar per gli anni eterni. Volgi un guardo alle Spagne, l'artigiano cittadin, la plebe alle campagne, addio fedele al re, un lamento non ha. La pace stessa io dono alle mie fiandre. Renda pace, la pace dei sepolcri. Así acusa el marqués de Poza al rey Felipe II de querer imponer con sus guerras y la Inquisición la paz de un sepulcro. Esta horripilante Europa imperial del siglo XVI que describe Friedrich Schiller en Don Carlos está siendo recreada por la política de la Unión Europea una vez más. ¿Quién puede cerrar los ojos ante esto? La vestimenta moderna del siglo XXI no puede ocultar que las políticas inhumanas de la oligarquía financiera tienen como objetivo la humillación y la asfixia de Grecia, Irlanda, Italia y España. Este será el destino para el resto de Europa, Alemania incluida, si no se introduce muy pronto un cambio de rumbo radical. Con el pretexto de la crisis económica, todos los logros de la civilización europea están siendo destruidos. La libertad, la democracia, la prosperidad e incluso la paz se ve amenazada. Hablamos aquí de dos tratados cuya ratificación cambiaría nuestra vida de un solo golpe: el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Pacto Fiscal. Con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEE, se crea una instancia por encima de los gobiernos que puede imprimir dinero sin límite. El resultado, la hiperinflación. Originalmente, el capital disponible ascendía a 500.000 millones de euros. Entonces, se acordó en el contrato del MEE 700.000 millones. Por último, los ministros de finanzas de la zona euro han decidido elevar el monto a 800.000 millones de euros, para el que todos los países del euro deben contribuir proporcionalmente. De hecho, este mecanismo no tiene un límite máximo. En realidad, se trata de crear la liquidez necesaria para el sistema bancario, en medio de un campo minado de miles de millones de euros en deudas no declaradas. Por lo tanto, el MEE tiene derecho a comprobar regularmente su volumen de préstamos y de capital, que podrán ser cambiados en cualquier momento. De acuerdo a estas reglas de funcionamiento, los parlamentos no tienen ninguna capacidad de intervención. Una vez que un país necesita el dinero de un rescate para calmar a los mercados, éste deja de pagar las contribuciones para el MEE. España es el caso más reciente, pero Francia y otros países también pueden verse obligados a pedir un rescate como consecuencia de ataques especulativos. Así pues, el monto a pagar para mantener el MEE se redistribuiría proporcionalmente entre los países restantes no rescatados hasta que nadie puede rescatar a nadie. Con el Mecanismo Europeo de Estabilidad, supuestamente solo los estados pueden ser rescatados, tal y como se hizo antes con Grecia y el llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Sin embargo, los verdaderos beneficiarios son instituciones financieras en dificultades. Y todavía hay más.
este MEE realizará sus propias operaciones especulativas en los mercados financieros. Es decir, el mismo circo de especulación que ha llevado la crisis financiera será operado esta vez con dinero público. El Mecanismo Europeo de Estabilidad participará en las llamadas operaciones de bonos, es decir, que va a comerciar con papeles y valores de todo tipo en los mercados, incluso con aquellos de los que bancos, instituciones financieras o personas quieran deshacerse. Así pues, el MEE se convertiría en la madre de todos los hedge funds. Sus actividades estarán subvencionadas y aseguradas por todos los estados de la zona euro. Pero, ¿quién determina el procedimiento y la gestión de riesgo de este fondo de inversión estatal? Los directores del MEE a sí mismos. Impresión de dinero. La solución de siempre de la oligarquía financiera para las crisis bancarias. Así sufren las personas que menos responsabilidad tienen por la crisis. Estas serán llevadas a la ruina total a través de la forma más brutal de expropiación, la hiperinflación. En Alemania, la gran mayoría sabe por historias familiares cómo se vivió la hiperinflación de los años 20, con consecuencias reales para el día a día, cuando los alimentos básicos llegaron a costar miles y hasta millones de marcos, completamente devaluados. Hoy en día se trata de lo mismo. De hecho, el mega especulador George Soros exigió recientemente que los alemanes superen su temor a la inflación y estén listos para la expansión de dinero. Cuando el Mecanismo Europeo de Estabilidad esté en marcha, los parlamentos nacionales no tendrán ni voz ni voto, y el derecho del Parlamento para elaborar el presupuesto del país quedará de facto abolido. En lugar de los representantes electos, serán miembros no elegidos del gobierno, así como individuos designados, quienes tendrán acceso a la hacienda pública, así como el poder de determinar el capital disponible para el MEE, como a ellos les plazca. La Junta de Gobernadores, compuesta por los enviados de los Ministerios de Finanzas, es completamente independiente del gobierno, y son quienes en realidad nombran al órgano ejecutivo del MEE, la Junta Directiva. Los gobernadores designarán cada uno a un director. Estos no tienen por qué ser cargos electos. De hecho, pueden provenir de think tanks, bancos o compañías de seguros. Tan solo se menciona que deben tener una experiencia considerable en las finanzas y la economía. Sin embargo, responsabilidad ante los ciudadanos no tendrán ninguna. Quizás Emilio Botín consiga allí un nuevo puesto, o quizás sea el mega especulador George Soros, conocido por pedir más y más dinero público sin nada a cambio. Estos son los perfiles típicos que la Unión Europea considera competente para tales puestos. Por otra parte, a la hora de tomar decisiones, se requiere solo una mayoría cualificada o incluso una mayoría simple de los directores. Y solo 2/3 partes de los directores deben estar presentes para alcanzar el quórum. De esta manera, las decisiones más importantes pueden llegar con una minoría de los votos totales. Por ejemplo, los cargos no electos de la Junta Directiva pueden decidir con solo el 34% de los votos, según el artículo 9, demandar directamente capital a los Estados miembros. O, lo que es peor, cuando el MEE pierde dinero en las operaciones de bonos y no puede absorber las pérdidas con el dinero existente, el director ejecutivo está autorizado a exigir los fondos perdidos directamente a los estados. Y este dinero debe ser pagado en un plazo de 7 días. Esta concentración de poder por encima de los gobiernos es la democracia según la burocracia de la Unión Europea. Pero, ¿dónde están ahora los periodistas y los defensores de los derechos humanos, siempre con indignación apasionada, señalando con el dedo a otros países?
Cuán triste es su autoridad moral, que se muestra tal y como es al denunciar un supuesto fraude electoral y la centralización del poder en Rusia. Pero a la eliminación total del poder del Parlamento en nuestros países, se le saluda sumisamente con un acuerdo general. Eso dice mucho acerca de la veracidad del resto de noticias de estos periodistas. Es francamente escandaloso referirse al mecanismo europeo de estabilidad como una solución para la crisis financiera, como un cortafuego contra los especuladores. Porque en realidad el MEE repartirá los fondos de los Estados miembros a los bancos. Y, dado que todavía no se ha implementado una estricta separación entre la banca comercial y la banca especulativa, estamos hablando exactamente de los mismos bancos e instituciones financieras que llevan a cabo los ataques especulativos contra los bonos del gobierno. Así, el MEE acelerará exactamente el proceso que ha hecho que la crisis de la deuda soberana sea supuestamente el problema. Es, pues, simplemente echar más leña al fuego. El concepto del MEE es totalmente incompetente de principio a fin. Produce una destrucción de la economía real y de los medios de subsistencia a los países que reciben fondos de rescate. Cualquier concesión de fondos está sujeta a las condiciones de un ajuste económico, es decir, una combinación letal de austeridad, privatización y liberalización que además acelera la desintegración de la economía aún más. Para que el MEE otorgue el dinero del rescate a un país, llegan a este inspectores de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, con el fin de imponer tales reformas en el país receptor. Esto es equivalente a las llamadas condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que en 40 años no tuvieron ni un solo éxito. En Grecia e Italia se reemplazó a los gobiernos para imponer ese tipo de adaptación y se le entregó el poder a los tecnócratas Monti y Papademos como supervisores. Estos golpes de Estado son la regla con el MEE. Cada gobierno es solo una administración regional para la aplicación del dictado de ahorro. Y si un Estado miembro no cumple con los programas de ajuste o no logra cumplir con su promesa de pagar las cuotas al MEE, se le priva del derecho a votar. Junto con el pacto fiscal, los medios del Mecanismo Europeo de Estabilidad son en realidad una terrible transferencia de competencias más allá de los parlamentos electos. Además, el pacto fiscal, como anunció recientemente la canciller alemana Angela Merkel, debe tener carácter de perpetuidad. Nadie puede salirse del pacto fiscal y ha de aplicarse por siempre. Así, el servicio de la deuda se colocará a la par de los derechos humanos. La disciplina fiscal ciega es inalienable. Con el pacto fiscal, la Comisión Europea concentrará aún más poder, porque ella tiene la prioridad de decisión del presupuesto nacional ante los parlamentos elegidos, si los límites de endeudamiento exigidos no se cumplen. Este automatismo de la Unión Europea impide que los gobiernos puedan invertir en áreas indispensables para producir progreso y crecimiento. Si estos límites de endeudamiento hubiesen sido implementados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, nunca habría tenido éxito ni el Plan Marshall, ni los programas para la reconstrucción europea, ni el llamado milagro económico alemán. Gran parte del desarrollo de la posguerra se lo debemos a estos programas de crédito estatal, así como al trabajo arduo entre ruinas durante los duros años de la reconstrucción. Estas personas que conocieron el hambre reconstruyeron sus países porque la perspectiva era construir un futuro mejor. Y es este el legado que ahora traicionamos para recortar y ahorrar hasta la muerte
en un momento de pánico? La cumbre de la desvergüenza en el Mecanismo Europeo de Estabilidad puede encontrarse en el texto allí donde se habla de la inmunidad y la independencia de éste. Tanto la propiedad del MEE en su totalidad, así como todos los gobernadores, directores y empleados, son completamente inmunes a procesos judiciales. A diferencia de muchas otras partes del texto, los autores fueron, en este tema, extremadamente precisos y meticulosos. Por ejemplo, si llegan a suceder casos de fraude o de malversación, naturalmente algo completamente ajeno al mundo de hoy, nadie puede ser procesado. Y lo dicen literalmente: toda la propiedad del Mecanismo Europeo de Estabilidad está exenta de controles de todo tipo. Y el MEE está libre de cualquier registro o requerimiento de licencias. Es decir, estos burócratas no solo no están obligados a rendir cuentas, sino que es imposible obligarlos a rendir cuentas. Ellos están por encima de la ley y son por lo tanto intocables. Precisamente contra este tipo de transferencia de poder, la Corte Constitucional Federal de Alemania intervino en 2009. En ese momento se trataba de cómo se había adoptado el Tratado de Lisboa completamente de espaldas a la población. Los jueces decretaron entonces que cualquier nueva transferencia de poderes del Parlamento a Bruselas requeriría un referéndum tal y como exige la Constitución alemana. En cada país, la Constitución o ley fundamental es el último bastión de los derechos humanos. Eso no debemos olvidarlo. En Alemania, la frase «la dignidad humana es inviolable», sobre la que se basa su ley fundamental, surgió del debate sobre el carácter que debía tener la República Federal después de los 12 años más oscuros en la historia alemana. Adenauer, utilizando esta formulación, habló en conferencias públicas diciendo que el origen del fascismo y el comunismo estaban en el materialismo, así como en la deshumanización del hombre. El Estado de Derecho fue construido sobre esta idea de los derechos humanos y está garantizado por la ley fundamental. En este momento, cuando el carácter constitucionalmente establecido de la República Alemana va a ser cambiado subrepticiamente y por completo, mediante el MEE y el Pacto Fiscal, queda como garante último el artículo 20 de la Ley Fundamental. La República Federal de Alemania es un Estado democrático y social. Y todos los alemanes tienen el derecho a resistir, si no hay otro remedio, contra cualquier persona que se comprometa a suprimir este orden constitucional. Questa è la pace che voi date al mondo. Para acallar a las voces que quieran acusarnos de ser malos europeos o incluso algo peor, es necesario recordar cómo es que alguna vez se llegó al euro. La creación del euro fue dirigida por la misma intención que encontramos hoy en día en forma de pacto fiscal y del MEE. No era una empresa apacible que solo tenía como objetivo el bienestar y el futuro de los ciudadanos. De hecho, algunos líderes políticos no han tenido ningún problema en expresarlo abiertamente. Jacques Attali, ex asesor del presidente francés François Mitterrand, estaba en las negociaciones en 1990, cuando se le impuso al canciller Helmut Kohl el abandono del marco alemán como el precio para la reunificación. Según Attali, Mitterrand llegó a amenazar con una nueva triple entente. En enero del año pasado, Attali de nuevo dejó ver su plumero. En un discurso sobre la crisis del euro, dijo que la crisis no solo era previsible, sino que se había planificado deliberadamente, con el fin de crear en Europa una unión presupuestaria fuerte.
Todos aquellos que, como yo, tenían el privilegio de participar en la redacción de la primera versión del Tratado de Maastricht, hicieron todo lo posible para asegurarse de que cualquier vía de escape sería imposible. Un artículo en el que se permitía la salida de un Estado miembro lo olvidamos a propósito. Eso no fue muy democrático, pero es una gran garantía para hacer las cosas más difíciles y que así nos veamos obligados a seguir adelante. Giuliano Amato, ex vicepresidente de la llamada Convención Europea, que redactó la Constitución Europea, dio en una entrevista una idea de los fundamentos en los que se basa la Unión Europea en su forma actual. La Constitución Europea, recordemos, fue rechazada en elecciones libres en Francia y en Holanda. Pero como se quería pasar por alto el consentimiento de las personas, el Tratado de Lisboa fue creado para que se le permitiese votar ya no a la población, sino solo a los parlamentos, excepto en Irlanda. Pero a los irlandeses se les hizo votar hasta que adoptaron la decisión correcta, siempre desde la perspectiva de Amato y Attali. En una entrevista con La Estampa, el 12 de julio de 2000, Amato dijo: "Por eso yo prefiero ir despacio y romper la soberanía poco a poco, evitando las transiciones bruscas de los poderes nacionales a la Unión. ¿Y por qué no volver a los días anteriores a Hobbes? La Edad Media tenía una humanidad mucho más rica y una diversidad de identidad que puede ser un modelo a seguir. La Edad Media es bella. Ahora, como entonces, reaparecen en nuestra sociedad los nómadas. Ahora, como entonces, hay poderes sin territorio. Sin soberanías, no vamos a tener totalitarismo. La democracia no necesita un soberano". ¿Qué tan bella puede ser esta nueva Edad Media, donde no hay Estado-nación soberano que pueda defender el bien común? Eso lo comienzan a vivir ya los griegos, italianos, españoles y portugueses, cuya esperanza de vida llegará también, debido a los recortes en el sector social, a los niveles de la Edad Media. Y recordemos también lo que dijo Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y líder del llamado Eurogrupo, en una entrevista con la revista Spiegel en 1999. Decidimos algo y a continuación dejamos que circule y esperamos un tiempo para ver lo que sucede. Si no hay mucho escándalo ni protestas, porque la mayoría de la gente no entiende lo que se ha decidido, entonces continuamos, paso a paso, hasta que no hay vuelta atrás. Otro actor importante en la Unión Europea es Robert Cooper, asesor de Lady Catherine Ashton, la alta representante de la Unión Europea para Exteriores y Política de Seguridad. La ideología de Cooper es conocida, ya que era el asesor principal del ex primer ministro británico Tony Blair. Cooper desempeñó un papel fundamental en la política de guerra preventiva que Tony Blair puso en marcha contra Irak en 2003, basándose en peligros inexistentes, y que ahora se aplica contra Siria e Irán. Cooper escribe en su libro que fue, digámoslo así, laureado con el premio Orwell del año 2004, qué forma y qué objetivo debe tener la Unión Europea. La forma de mayor alcance de expansión imperial es la Unión Europea. La respuesta de la Europa postmoderna a las amenazas consiste en continuar ampliando cada vez más un sistema de imperio cooperativo. Cuando se trata de la clase tradicional de estados fuera de los límites postmodernos, los europeos deben volver a los métodos más duros de las épocas anteriores: violencia, ataques preventivos, el engaño, y lo que sea necesario para aquellos aún en el mundo del siglo XIX, donde cada estado existe para sí mismo. En la selva se debe seguir la ley de la selva. El bien organizado imperio persa no trajo la caída de Roma, sino los bárbaros.
Por supuesto, Cooper está muy entusiasmado con la camisa de fuerza monetarista que se ha creado para la economía de Europa continental. Llama la atención que la integración monetaria en la Unión Europea haya logrado exactamente esto, que la política monetaria sea tomada de las manos de los políticos y se le entregue a los tecnócratas. Autores fundamentales de la creación de la actual Unión Europea nos muestran que el euro se basa en una construcción imperial y está modelado en la Edad Media. Es un imperio que constantemente se expande y que somete a esos atrasados estados nacionales con métodos más duros, es decir, el antiguo concepto de la geopolítica, del que surgieron todas las guerras de los últimos siglos. Se sabía desde el principio que el euro no iba a funcionar, y así se podría más tarde obligar a los gobiernos electos, con el pretexto de una emergencia, a aprobar un golpe de Estado de la burocracia de la Unión Europea y la oligarquía financiera. El mecanismo europeo de estabilidad es, por tanto, una continuación lógica de esta idea. Nada está más alejado de la verdad que la idea que presenta al MEE como un esfuerzo bien intencionado para resolver la crisis financiera. Solo aquellos que no están familiarizados con la historia pueden caer en la mentira de que esta Unión Europea es moderna, democrática y pacífica. Esta Unión Europea no es Europa. Dio che nell'alma infonde amor vorresti Tenemos que recuperar la Europa de Platón y Sócrates, Schiller y Beethoven, de Rembrandt, de Huygens, de Shakespeare, Shelley, la Europa de Goya y Cervantes, Dante, Leonardo, la Europa de Rabelais y de Carnot, Swift y Leibniz. De hecho, en el contexto de este espíritu humanista europeo, las soluciones nos parecen más evidentes. Las deudas ficticias que surgen de la crisis financiera no las vamos a pagar con vidas humanas. Todo lo contrario, con un sistema bancario con el estándar Glass-Steagall se dejará caer a los especuladores y se asegurará la protección de los préstamos y depósitos, es decir, todo aquello que tiene que ver con la economía real. Con un sistema de crédito, según el modelo de Alexander Hamilton, podemos generar crédito productivo estatal. Con grandes programas de desarrollo, como el puente terrestre euroasiático, Europa puede de nuevo regresar a su tradición humanista. Y sólo así puede haber verdadera solidaridad entre las naciones de Europa. La arrogancia imperial siempre ha subestimado el potencial de la población para resistir. Napoleón, inflado de arrogancia, quiso crear un imperio europeo una vez. Su Grande Armée había convertido casi toda Europa en su reino, pero cuando quiso poner en el trono español a su propio hermano, fracasó, debido a la voluntad del pueblo español. Me equivoqué terriblemente en el caso español, lo confieso. La inmoralidad era demasiado evidente y la injusticia demasiado cínica. Libertà